quien viene a analizar desde el punto de vista jurídico. Recordemos que él es doctor en leyes. Doctor, qué bueno que puede acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar poniendo en perspectiva esta situación. El fiscal general de la República, cuando daba su conferencia de prensa para dar explicaciones sobre esta operación denominada Destape a la corrupción, hacía un llamado a los jueces y hacía una petición al juez que vaya a ventilar este caso para que esté a la altura. ¿Cómo podemos dimensionar ese llamado que hizo directamente al órgano judicial el titular de la Fiscalía, Janet? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que situar este caso y el precedente que tenemos ya de Francisco Flores y la investigación también que se le ha abierto a Mauricio Funes, que denota realmente que estamos frente a una situación de corrupción sistémica, compleja y avanzada, es decir, en el que de alguna manera esta corrupción ha permeado las más altas magistraturas del Estado, en este caso, a los presidentes de la República, ¿no? Y en donde del Estado, el abuso de la función pública para intereses privados y excluyentes ha sido una práctica legitimada y naturalizada. Desde esa perspectiva no estamos frente a un simple soborno o a un simple hecho de enriquecimiento ilícito, va más allá de la dimensión económica de la corrupción, supone la cooptación del Estado. Aquí estamos frente a una situación de captura del Estado, digamos, a partir de los datos que han salido de la luz y de información alguna que ya sabíamos. Realmente esto revela que hay una captura de muchas de las instituciones claves del Estado de Derecho para favorecer la impunidad de determinados grupos. Y esto no es solo en el caso de Saca, creo que hay ya información suficiente en torno a la situación de Flores. Vemos cómo de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Flores en 2005, cuando la sección de probidad solicita a los bancos información de las cuentas del expresidente Flores y 12 funcionarios más, los bancos se niegan a darlo y más bien interpelan a la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ahí se elimina a la sección de prioridad esta facultad, ¿verdad?, de investigar, analizar en este caso las declaraciones patrimoniales. Entonces no estamos frente a un caso sencillo de mera corrupción económica, sino de cooptación, de captura del Estado, lo que algunos autores llaman, sobre todo en México, una reconfiguración cooptada del Estado, en donde actores desde dentro, en conjunto con redes legales e ilegales afuera, hacen un uso patrimonial del Estado, pero además se encargan de modificar la institucionalidad, de adecuar las reglas del juego a su conveniencia para favorecer sus intereses. En tal sentido, entendemos la preocupación del fiscal. Creo que es una preocupación legítima y de todos los salvadoreños, sobre todo a partir de la poca eficacia con la que ha funcionado el sistema judicial en casos claves como este. Doctor Martínez, cuando el fiscal dice, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero también le pedimos al órgano judicial que haga el suyo, esto hasta cierto punto denota una desconfianza del fiscal en cuanto al trabajo de los jueces. Sí, bueno, yo creo que lo que el fiscal denota con sus expresiones es desconfianza, ¿no?, como usted lo menciona. Una desconfianza que está fundada, porque, digamos, somos una democracia en proceso, no somos realmente un país democrático, y los funcionarios públicos, llámese jueces u otros, saben que el sistema está, como usted lo menciona, ¿no?, está afectado, y tienen temores, ya sea de represalias, de amenazas, o temores infundados por intereses económicos, ¿no? Tenemos precedentes de resoluciones cuestionadas, pero da la oportunidad también el órgano judicial de acudir a diferentes instancias. Pero en el presente caso, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el caso del presidente Saca y sus allegados, digamos, la gravedad de los hechos no permiten ni siquiera que se le apliquen medidas no privativas de la libertad. Y existen suficientes elementos de juicio como para que un juez no diga
que no hay elementos de juicio como para ponerlo en libertad o no admitir uno de los hechos que se le imputa. No quiero decir yo pues de que no tengan derecho a la defensa o no aspirar a una sentencia favorable, porque en derecho se presume la inocencia de los imputados, pero quiero decirle también que se presume la culpabilidad. El hecho de procesar y aún detener a una persona es porque también existe la presunción legal de culpabilidad, la cual deberá definirse en sentencia definitiva, una vez seguidos todos los trámites de derecho, analizadas las pruebas de cargo y de descargo, pero mientras tanto el hecho de que sean procesados es porque también hay una presunta responsabilidad de los partícipes. Pero efectivamente el rol de la Fiscalía es uno, pero la Fiscalía dentro del proceso es una parte procesal, es digamos la parte acusadora, y ante un juez hay una defensa y una acusación, y el que decide es el juez. Pero digamos, los jueces hay en diferentes instancias, y la ley permite que si una resolución judicial de cierta instancia inferior no está pegada a derecho, la parte que se ve afectada puede interponer un recurso a una instancia superior. Giovanni, durante los últimos meses hemos escuchado a diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales, incluso a diplomáticos, ejercer hasta cierto punto algún tipo de presión para que se luche contra la corrupción en El Salvador. ¿Se puede decir que estos casos que estamos viendo en este momento es un paso que está dando El Salvador en la lucha contra la corrupción, o todavía falta mucho por hacer? Mire, fíjese que en el año 2005-2006 yo hice un reportaje bien extenso para la prensa gráfica en aquel momento, que luego actualicé en mi actual periódico, El Salvador Times, sobre un asesinato que se dio en Usulután de un sindicalista salvadoreño estadounidense, el señor Soto, que forma parte de este famoso sindicato muy poderoso que es los Teamsters. Y en esta investigación, en este reportaje, yo fui a Washington y hablé con gente en el Departamento de Estado y con gente en el Congreso sobre el caso, porque allá había los Teamsters muchos lobistas que tienen que ver con Centroamérica, y me decían una frase constantemente: el sistema legal salvadoreño is broken, está quebrado. Y la preocupación central era sobre esta quiebra del sistema legal. De hecho, desde 1999, el Departamento de Estado le rinde al Congreso un informe sobre la situación en América Latina, en Centroamérica, en El Salvador. Van evaluando indicadores. Y sobre el sistema legal en El Salvador desde 1999, ritualmente, este informe dice: el sistema legal salvadoreño es lento, es ineficiente y es corrupto. Es muy fuerte la frase, pero así es. Y yo supe, por lo que me dijeron, que la preocupación central era esa, sobre nuestro sistema legal, que debe ser como la columna vertebral de la institucionalidad. ¿Qué pasa cuando una institucionalidad está rebasada, empezando por su sistema legal? Ya está muy vecino, está muy cercano, esa noción que le llamamos Estado fallido, cuando la institucionalidad no funciona. Y déjenme concluir con lo siguiente. En 1990, justamente, finales de los 80, principios de los 90, hubo una serie de fenómenos correlacionados, aparentemente inconexos, que nos han llevado a esta situación, nos han traído a esta situación. Uno de esos fenómenos fue que el narcotráfico colombiano tenía una ruta tradicional que abrió el cártel de Cali, Pablo Escobar, que conectaba directamente la costa colombiana con la Florida, y a través de vía aérea, vía marítima, usaron hasta submarinos, pasaban la droga por vía muy directa. Esa es la ruta Caribe. La interdicción de los norteamericanos a través de la DEA, la inteligencia y otros organismos funcionó, bloquearon esa ruta y obligaron al cártel a buscar una alternativa. Esa alternativa se desplazó o buscaron el corredor centroamericano, eso fue a principios de los 90. Sí. Entonces, unos contrabandistas, unos pequeños contrabandistas de lácteos que habían en las fronteras, estaban evolucionando a minicárteles
y se encargaron de parte de esa operación de implantación y desarrollo de territorialidad, rutas de paso por el corredor centroamericano y empezaron a pasar grandes cantidades de droga. Pero el crimen organizado es imposible que se implante y se desarrolle sin algunos elementos que ya mencionaba Janet. No puede el crimen organizado establecerse en ningún país si no coopta la institucionalidad de ese país. ¿Se podría decir que ahí se comenzó a permear la institucionalidad salvadoreña? Estoy contando un proceso, es que no hay que verlo como solo un grupo de personas que son las que están procesadas o una coyuntura que es esta, porque hubo la de Flores, hubo la de Funes, sino como un proceso. Aquí hubo un proceso de cooptación o captura de la institucionalidad, como bien dice Janet, que empezó por ahí, y recordemos que esto tiene relación directa con algo que ya denunciaba Héctor Silva Ábalos en un libro que se llama Infiltrado, que es la introducción a la policía de una élite que se rotaron en todos los altos mandos de la policía desde 1990, de personajes bastante cuestionados, y hay una investigación muy seria de Zaira Navas al respecto, donde más de 20 oficiales, altos cargos de la policía, incluyendo sus directores, fueron investigados y relacionados con estos minicárteles en El Salvador. Estamos hablando de las dos fronteras, ¿no?, donde le dieron protección. Pero para que todo esto funcione, ese proceso de captura de la institucionalidad del Estado, tiene que haber protección política para estos otros. Y entonces entra en juego el alto cargo público, cooptado, yo no sé hasta qué nivel, pero que es alto, es alto. Y esto tiene finalmente una correlación más, es que el burócrata, el alto cargo público es corrupto, es verdad, pero al corrupto lo corrompe alguien. Y aquí entra en juego el sector privado, porque el paso de droga, estoy hablando de crimen organizado y solo de un factor, del de la droga, va dejando mucho dinero, y ese dinero también regresa, se lava, en fin, entra en juego el sistema financiero, el sector privado, que lava dinero. Entonces es muy complejo el delito. Por eso, para terminar, para concluir, me atrevería a hacer un matiz en lo que decía Janet, que es el siguiente. Janet dice, bueno, hay un proceso, hay una evidente corrupción de altísimo nivel, pero es que no hay condenados, hay procesados nada más. Y la presunción de inocencia sí funciona. Aquí hay procesos inconclusos. Aquí no hay condenados por corrupción todavía. Hay procesos, pero no sabemos, y me preocupa mucho a mí cuando el fiscal le pide al pueblo protección porque lo están presionando fuerzas oscuras. ¿Qué fuerzas oscuras son estas? Y si hay presión de fuerzas oscuras, que vaya, los investigue los procesos a las tales fuerzas oscuras, que no serán de Marte, serán de aquí, serán personas, representantes de partidos políticos, ¿debería decir al fiscal de quién poderes fácticos? Es que me parece absurdo que el fiscal pida, él está obligado por ley y por salario, porque para eso deben un sueldo, de proteger los intereses del Estado. Entonces no entiendo por qué él pide protección al pueblo, que lo protejan de amenazas. Si hay alguien que lo amenaza, que vaya, lo procese y lo encarcele. Es que eso debería ser así. Para terminar, perdón, estoy abusando, para terminar, dice el fiscal que él está actuando porque le da mucha pena que hayan niños descalzos y escuelas sin techo y tal, pero es que me cante las casas de cartón y me voy a conmover más. Y es más bonito la voz de los guaraguaos. ¿Por qué? Es que no puede ser. Él tiene que perseguir el delito, la infracción del delito al infractor, no porque los niños anden descalzos, sino que él juró no solo cumplir la ley, sino hacerla cumplir. Janet, hay una situación importante en la dimensión de lo que decía el fiscal general de la República cuando él mencionaba la posible complicidad de la Corte de Cuentas y hasta posibles acuerdos para borrar, decía, la ruta que seguía el dinero desviado de las arcas del Estado. Recordemos que lo de Elías Antonio Saca comenzó con un cuestionamiento de 6.5 millones, él logra desvirtuar 1.5, pero luego la cifra sube a 18 millones cuando Elmer Chalet entra con el caso de él, que también fue enviado a apertura a juicio por parte de la Corte Suprema de Justicia, y con la conferencia del fiscal la cifra sufre un crecimiento estratosférico, porque estamos hablando de 246 millones, y él habla de la posible complicidad de la Corte de Cuentas, dice, y de acuerdos que permitían el borrado de huellas de la ruta que seguía el dinero. ¿En qué papel queda la Corte de Cuentas ante esta situación que estamos viendo y que se está dimensionando a través de las declaraciones del fiscal?
Bueno, justamente, digamos, esto hace alusión a lo que yo ya mencionaba, esta captura de las instituciones claves del Estado de Derecho, en este caso también de las entidades contraloras del Estado, ¿verdad? Históricamente también se ha sabido que la Corte de Cuentas ha sido una entidad que ha servido como tapadera de la corrupción que ha predominado en el Estado salvadoreño, y de ahí pues la relevancia también de quien llega a la Corte de Cuentas. De hecho, ha sido un coto de disputa por parte de los partidos en términos de la necesidad de controlar a esa instancia clave, en este caso para la Contraloría de las Cuentas del Estado. De igual manera en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que debió haber jugado un papel preponderante a través de la sección de probidad en 2005, ¿no? No obstante, se modifica esa regla del juego en donde la sección de probidad tenía la facultad de auditar esas declaraciones patrimoniales, y más bien, como se señala en un reportaje, son los bancos que se niegan, pero además le doblan el brazo a la Corte Suprema de Justicia, y en Corte Plena se decide quitarle esas facultades a la sección de probidad, que se habilitan recientemente en 2014. Excepto dos magistrados. Exactamente, pero digamos hubo mayoría en ese momento de Corte Plena para favorecer, digamos, la eliminación de esas facultades. De igual manera en el caso también de los jueces, en muchos de estos casos, y en el caso de la Fiscalía misma, no debemos de dejar de señalar que de alguna manera también la Fiscalía ha funcionado como una institución que ha favorecido la impunidad y la corrupción de los grandes grupos económicos. Hay varios casos en donde se pusieron las denuncias y estas denuncias se archivaron, ¿verdad? Recientemente han aparecido, por ejemplo, todas las denuncias que se archivaron durante la administración de Luis Martínez. Casos claves de delitos de cuello blanco, de corrupción, que involucraban a altos funcionarios del Estado, a grupos de poder económico a los que de alguna manera este funcionario favorecía a través de, digamos, ocultar esa información, de paralizar, archivar los casos. Entonces hay un funcionamiento, digamos, disfuncional, patológico de las instituciones, que históricamente ha sido distorsionado para favorecer esos niveles de impunidad en el país. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero vamos a agregar que en este momento la Corte de Cuentas de la República está acéfala, no tiene magistrados debido a que la elección todavía está entrampada en la Asamblea Legislativa. Vamos a continuar hablando de esto al regresar de comerciales. Ahora con tu prepago ilimitado, puedes hablar a tu familia y amigos de Claro a solo 50 centavos diarios. Activando en el asterisco 555 numeral opción 2, llamadas ilimitadas a Red Claro. Y por solo $99.99, llévate un smartphone prepago Huawei Y6 de 5 pulgadas con 1 GB de navegación, más Facebook y WhatsApp gratis e ilimitado. Además te devolvemos su valor en saldo. ¡Claro que sí! ¿Por qué la gripe es mala? Porque mi mami no me puede dar besitos cuando tiene gripe. Cuando mi papá tiene gripe, no me lleva al parque. Y no me ayudan con las tareas. Porque solo pasa acostada y no juega conmigo. Es mala porque mamá se pone triste. Sea la gripe. No más caritas tristes. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip. Virogrip ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Tú sin gripe y ellos felices. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Noticiero Sonora. Información al instante. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Ahora te presentaremos la información de último momento. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Sonora. A la 1 de la tarde en el 104.5 FM. Somos Sonora. Información al instante. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando sobre temas de coyuntura. Uno que está llamando mucho la atención es el caso del expresidente Elías Antonio Saca. Recordemos que a eso de las 10 de la mañana va a enfrentar la audiencia inicial junto a 6 personas más que han sido detenidas desde el fin de semana en una acción que fue, digamos, liderada por la Fiscalía General de la República y ejecutada por la Policía Nacional Civil. Estamos hablando sobre este tema y sobre las incidencias de una conferencia que dio la Fiscalía General de la República. Doctor Martínez, cuando hablamos de la Corte de Cuentas y de la posible complicidad en el borrado de huellas,
¿Se abre una oportunidad en este momento para que la Asamblea Legislativa salde esa deuda que ha tenido con ese proceso de elección siempre de magistrados de la Corte de Cuentas? En este momento yo decía, antes de irnos a comerciales, que es una institución que está acéfala. Hay una elección entrampada en la Asamblea Legislativa. Y si estamos hablando de todo lo que ha pasado y que pasó ante los ojos de los que en ese momento dirigían la Corte de Cuentas, ¿es momento de saldar esta deuda que se tiene con el país? Bueno, momento de saldar la deuda lo es, pero el gobierno es una especie de gigante torpe que tiene dificultades para moverse y para cambiar. Se sabe qué cosas hay que cambiar. Hay instituciones que no funcionan. Por ejemplo, yo no he oído la voz del Tribunal de Ética Gubernamental diciendo nada en este momento, como que todo es ético y todo es correcto. La Corte de Cuentas ha sido una institución como un testigo mudo, no ha cumplido su función. Se ha intentado cambiarla, hubo esfuerzos por convertirla en una Contraloría General de la República, pero yo quiero decirles de que el esquema está hecho para la corrupción. Los ministerios de Estado no tienen un auditor interno, por ejemplo. No hay quien vigile las cuentas internas de los ministerios. Eso ya es una cosa interna. Todas las empresas privadas tienen un auditor interno, aunque sean empresas familiares, pues, incluso es por ley, pero los ministerios no lo tienen. Se supone que es la Corte de Cuentas la que los va a fiscalizar, pero resulta que la Corte de Cuentas ni lo alcanza a hacer, y si lo hace años después, y se tienen 10 años para que prescriban las acciones penales, y aquí se ha interpretado como que los 10 años es total prescripción. No, prescriben las acciones penales, y no debería ser así, pero las acciones civiles prescriben a los 30 años. O sea que sí, civilmente, aún a los que les han prescrito las acciones penales, civilmente se les puede perseguir, ¿verdad?, para que devuelvan al patrimonio del Estado lo que pudieron hacerse en forma mala vida. Definitivamente es una pena como país que somos famosos en el mundo por el alto índice de homicidios por cada 100.000 habitantes y por la enorme corrupción. Es una pena que los 3 últimos presidentes hayan sido procesados, ¿no? Incluso el proceso de uno de ellos, de Flores, continúa, nada más que la acción penal se sobresee por la muerte del imputado. Pero al hilo, 3. Y ahora que entra el fiscal, que empieza a indagar hechos que desde luego creo que el apoyo internacional ha sido importante en vista de que cuando el sistema está debilitado de propósito para que no se investigue, tratar de navegar solo, como dicen, una sola golondrina no hace verano, pues vemos de que el fiscal está actuando. Y uno de los combates que está teniendo es el combate mediático. Mucha gente dando opiniones en contra del fiscal, diciendo que no está haciendo, o que ya van a ver, que los que está procesando ya van a salir. Y por eso él dice, miren, hay etapas de la investigación. Pero esta duda de los que dicen, miren, ya van a salir, no puede ser producto de la misma situación que veníamos planteando desde un principio, porque en El Salvador no se ha sentado precedentes sobre lucha contra la corrupción. Exactamente, y por la debilidad del órgano judicial. La fiscalía es, como yo lo mencioné antes, el acusador, es parte procesal, y las decisiones las toma el juez. La fiscalía presenta los casos, y es un juez el que decide. Y vemos nosotros los problemas. El fiscal mencionó de que habían clicas judiciales, y salieron algunos magistrados ahí molestos diciendo que esa era una imputación. No algunos, muchos. Muchos. Cuando lo responsable es, como hubo otros que lo hicieron, decir, bueno, reunámonos, fiscal, reunámonos, porque la Corte tiene una sección de investigación judicial en donde tiene información sobre la conducta de los jueces. Lo que pasa es que, como se ha sabido en los corrillos judiciales, en las mismas sesiones de Corte Plena se han bloqueado las sesiones programadas la han bloqueado otros magistrados, sesiones programadas
investigaciones de jueces. Incluso me dicen que en cierta ocasión uno de los magistrados cogió un libro y pidió que se le diera la oportunidad de hacer una lectura y lo leyó durante 2 horas, que era el tiempo que tenían justo para la reunión. Para toda la sesión. Y después de que termina de leer 2 horas, dice, pido que conste en autos, en el acta, todo lo que he leído. O sea, para llevarse la siguiente reunión también con la lectura de 2 horas. Eso ha sido la realidad dentro del órgano judicial, dentro de la Corte. Afortunadamente llegaron 4 magistrados que trataron de cambiar las cosas, pero con esta recomposición última que hubo en la Corte, vemos nosotros de que sí ha habido un cambio. Ya 4 magistrados no están solos, sino que hay otros magistrados que sí han tomado decisiones que deberían ser tomadas. Pero los ojos del país y los ojos de la comunidad internacional están sobre la Corte, están sobre el órgano judicial, están sobre todo el país, que vergonzosamente están saliendo todos nuestros expresidentes, por lo menos los últimos 3. Y creo que los anteriores están investigados en probidad también, con el precedente, tal como se ha mencionado, de que en determinado momento, cuando se quiso investigar por probidad al expresidente Flores y algunos de los miembros de su gobierno, bueno, fue obligado a renunciar el mismo jefe de la sección de probidad, el doctor Pino Cáceres, que quiso hacer la investigación. Entonces la defensa ha sido, como quien dice, si querés mantener tu puesto de gobierno, no hagas nada. Pero ahora estamos en una situación tan extrema que si no lo hacemos, caemos, como dijo Giovanni, en un estado fallido. Precisamente a Giovanni yo le quiero preguntar una situación. El fiscal describía como una estructura que estaba operando desde Casa Presidencial, y parte de esa estructura todavía continuaba en Casa Presidencial en la actual administración, porque las 3 personas que han sido detenidas, incluso el mismo secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, confirmaba que Pablo Gómez y las otras 2 personas tenían cargos importantes dentro de Casa Presidencial todavía hoy. ¿Qué nos indica esto? O sea, que no hubo, digamos, un saneamiento de la Casa de Gobierno con la llegada de una nueva administración. Bueno, esto sí presumimos que había efectivamente una estructura corrupta, y yo insisto en que lo que hay es procesos, no sentencias. Y la presunción de inocencia hay que mantenerla aún, porque no hay sentencia, pero hay proceso, y es sano que haya investigación. Bueno, si los señores resultan culpables, vamos a pensar entonces qué pasó en Casa Presidencial, pero ¿y si son inocentes? Yo basándome en lo que decía el fiscal, porque sí, él decía, esta es una estructura corrupta que era manejada, decía, por Elmer Charlet. Pero también el fiscal ha dicho que hay clicas en el sistema judicial, también ha dicho que lo que a mí me pareció extraño, que miraba muy nervioso a Nayib Bukele. Yo vi nervioso al fiscal, por cierto, a Nayib no lo he visto muy nervioso, pero en todo caso, si hay indicios de corrupción en el alcalde de San Salvador, el fiscal tiene que actuar, tiene que proceder, pero no estar anunciando que va a proceder, a amenazar. Esto me parece a mí un poco curioso, pero mira, yo quería hacer un matiz, es que todo este análisis es como que inercialmente lo va llevando a uno a esto, lo siguiente. Mira, hay una preocupación en los Estados Unidos, que es un actor importante en lo que está pasando ahorita en el país, porque hay una oleada de migración masiva ilegal hacia allá desde los años 90. Bueno, ellos quieren detener eso que les crea problemas. Y esta sale del Triángulo Norte Centroamericano, esta migración, este fenómeno, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador, y son países donde hay crisis social, económica y inestabilidad política, donde está en crisis la institucionalidad en los 3 países. Entonces se inventan un plan para los 3 países, y por eso hemos visto al fiscal moviéndose con los fiscales del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos, y hay un plan concertado. Muy en resumen, el diseño es, que se elabora en Washington, no acá, el diseño es, emblemáticamente se puede observar en Guatemala y en Honduras, como sucedió, y de manera más emblemática en Guatemala. Línea 1, primero, los altos cargos públicos se investigan. Allá hay corrupción, allá se empezó por la vicepresidenta, el presidente, los ministros, y ahí están presos. Pero inmediatamente después, eso es línea 1, y así le decían, caso línea, esa es línea 1. Pero de eso se pasa a línea 2,
porque el cargo público con sus actos corruptos favorece a alguien, ese alguien es sector privado. Y Línea 2 fue un montón de empresarios guatemaltecos que ya están presos, altos empresarios. Se pasó al sector privado y lo mismo pasó en Honduras, de ministros, expresidentes y tal, a los Rosenthal, ya banqueros y a otros empresarios. Bueno, aquí estamos con la vista muy obsesivamente hacia el sector público, pero el sector privado no se le ha tocado en absoluto. ¿Y dónde se lava el dinero? En los bancos. ¿Quiénes detuvieron esta famosa, bloquearon la famosa investigación de 2005 contra los cargos públicos? Los bancos. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Los financistas de los partidos políticos. Son lo que llamamos poderes fácticos. A esos no se les toca, no se les menciona, a los burócratas sí. Pero aquí hay sector privado que son sacrosantos, intocables, inmencionables. Eso sí es peligroso. Yo no sé si cuando el fiscal dice fuerzas oscuras, me suena que por ahí van los tiros. Y ese sector, esa línea 2, porque es el mismo modelo, el mismo diseño para los tres países, es el que yo estoy esperando que suceda aquí, porque eso va a cerrar el circuito. Entonces la investigación va a ser integral, porque aquí solo estamos hablando del corrupto y el corruptor, y el que se benefició desde el siglo XIX para sus intereses propios de los dispositivos administrativos del Estado, todo lo que se utilizó al Estado en función de intereses, mira, si aquí hasta las carreteras se hicieron en función de la distribución de las fincas de café. Así se hizo la infraestructura carretera para que saliera mejor el grano de las fincas de los señores cafetaleros. Eso es utilizar, tú le llamabas, perdón, el uso patrimonial del Estado. Exactamente. Vaya, ¿y cuándo va a llegar la investigación hasta allá? ¿Se puede? ¿Será que se puede? ¿O será que aquí solo a los miembros de los capitales emergentes se va a juzgar? Es decir, algunos, como les dicen, turcos, algunos nuevos ricos porque son hermanos lejanos. Eso es capital emergente. Y si hay corrupción ahí, en términos de escala debe ser pequeña en relación a la gran corrupción que supone los grandes negocios que se han hecho en este país por las privatizaciones. Estoy hablando de las eléctricas, de las telefonías, de la banca, una operación de 5.000 millones de dólares que le produce al Estado en impuestos un valor calculable en cero. Cero, ni un solo centavo en impuestos, una operación de 5.000 millones de dólares. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, para cerrar el tema del caso del expresidente Saca, me gustaría, Enet, que dimensionáramos esto a nivel político también. Se puede decir que esto le va a pasar en determinado momento una factura al sector político, a los partidos mayoritarios, porque recordemos que son tres expresidentes y son 12 administraciones del Partido Arena y uno que se ha cuestionado de administraciones ya del FMLN. ¿Cuál es el costo que puede llegar a pagar la clase política en determinado momento por estos casos? Bueno, yo creo que es la confirmación de alguna manera y sobre todo si se logra comprobar, ¿verdad?, mediante un proceso fundamentado justamente del debilitamiento institucional y del uso patrimonial del Estado que históricamente y tradicionalmente han hecho los grupos de poder político y económico de las arcas del Estado. En este caso yo creo que esto abona al creciente descrédito ciudadano de la clase política y de los funcionarios del Estado. Nosotros desde el Instituto hemos medido a lo largo de casi 30 años el tema de la percepción pública, de la imagen pública de los funcionarios, de la clase política, de los partidos políticos y de las instancias claves del Estado. Y lo que encontramos en los últimos años es un creciente deterioro de la credibilidad ciudadana hacia la clase política. Están cada vez más desacreditados, pero además hay un sentido de desprotección ciudadano, sobre todo en un contexto de grave crisis económica, política y social en la que se encuentra en el país, en donde el ciudadano no encuentra a quién asirse, quién protege, quién vela por esos intereses ciudadanos. En este caso, los que juraron representar los intereses del Estado son los que se han beneficiado para intereses propios, para intereses sectoriales y no en virtud del bien común. Entonces lo que vemos más bien es un incremento de la desesperanza y esto lo logramos también identificar a través de las tendencias que hemos visto en los últimos años en las encuestas, instituciones claves, por ejemplo, como los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, que
formalmente representan los intereses ciudadanos en estas instancias están en los más bajos niveles, digamos, de la credibilidad pública. De igual manera, en los últimos años hay un aumento de la desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia. Entidades claves como la Corte Suprema de Justicia, los jueces, la misma policía, ¿verdad?, ha venido en una reducción progresiva de estos niveles de confianza. Frente a eso, el riesgo de que, obviamente, frente a un escenario de cada vez más desesperanza, de grave crisis económica, social, delincuencial, pues de alguna manera el ciudadano llegue ya a no creer absolutamente en nada, que se incremente la anomia, la apatía, el desinterés, digamos, por el Estado, pero que en algún momento también el peligro que en este periodo de crisis sistémica, pues aparezca un, digamos, de estos líderes mediáticos, ¿verdad?, ofreciendo soluciones antidemocráticas frente a las cuales la gente pueda apoyarle. Yo creo que este es uno de los riesgos más grandes, en tanto hay también una reducción del apoyo a la democracia como sistema. Y esto lo hemos venido viendo a lo largo de 25 años de posconflicto, con lo cual este tipo de hechos no hacen más que alentar, incrementar esa desconfianza, esa falta de credibilidad, de respaldo ciudadano a la política, a los políticos y al Estado mismo. Doctor Martínez, ya que estamos hablando de políticos, me gustaría que pasáramos al otro tema que yo tengo en agenda acá, y es la situación de las reuniones de miembros de partidos políticos con grupos de pandillas. 3 medios digitales, la revista Factum, el periódico digital El Faro y un medio internacional, Inside Crime, han hablado en estos últimos días sobre estas nuevas revelaciones de casos que ya vimos antes, reuniones de políticos con miembros de pandillas. ¿Cómo tendríamos que dimensionar esta situación hoy, en este momento? Vean, nuestros partidos políticos, aun cuando jurídicamente podemos calificarlos de partidos políticos, realmente funcionan más como facciones. De política realmente no hacen política, hacen campañas, son aparatos electorales y andan viendo cómo ganan la próxima elección. Negociar con las pandillas, según se sabe, ambos partidos políticos mayoritarios lo han hecho porque simplemente tenían interés en ganar la siguiente elección. No hay interés por solucionar los problemas del Estado. El aparato del Estado ha sido creado con la finalidad de que sea permeable para la corrupción, para el abuso, no para defender los intereses de la ciudadanía. Pero vea ustedes que no hay ninguna propuesta para modificar el aparato del Estado. El aparato del Estado, así como está ahorita conformado, no es funcional. Se perdió el control territorial, no hay presencia territorial. Pero no se ha dicho, bueno, modifiquemos esto. Miren, en el pasado, bueno, nosotros desgraciadamente tenemos 262 municipios, una atomización municipal que es una apuesta al subdesarrollo. Ahí están los alcaldes que no funcionan porque son unos pueblos tan pequeños que los ingresos que perciben son pocos, que no alcanzan ni para pagar las dietas por sesión ni el sueldo del alcalde, que no hay forma de que legalmente se fije, sino que ellos mismos lo deciden. Se gastan $350,000, como se ha sabido, en traer a los Tigres del Norte para que amenicen una fiesta municipal, y supuestamente eso es del Fondo de Desarrollo Municipal, pero no hay nadie quien haga nada. Ahí está el IDEM, que tampoco funciona. Entonces tenemos una cantidad de instituciones que existen, pero que nada más son testigos mudos del desplome de nuestro país. Es necesario refundar este Estado, pero cuando uno habla de refundación, resulta de que las facciones políticas serían las que también llevarían la prioridad en el aspecto electoral, porque son los que tienen las más grandes maquinarias electorales para conformar una asamblea constituyente. Pero hay otra cosa que ya se mencionó. El pueblo no tiene credibilidad en los partidos políticos. Ha perdido esperanza, pero también el pueblo está en medio de una cultura de indiferencia. Y uno se da cuenta cuando alguien en una reunión, aún en los medios sociales, menciona o denuncia actos de corrupción, abunda la cantidad de personas
que dicen, bueno, ¿y de qué se sorprende? Si esto así es, siempre ha sido así. O sea, de que hasta cierto punto le dan legitimidad a la corrupción. En el marco de una cultura de corrupción se dan ese tipo de actitudes. Eso no significa de que quien menciona esto sea corrupto, pero es alguien que permite, que acepta, hasta que valida que la corrupción siga en nuestro país. Entonces tenemos que tomar conciencia los salvadoreños de que este es nuestro país y que si esto se desploma, vamos camino quizás a otra guerra, porque yo le quiero decir una cosa, somos indiferentes como sociedad, pero en el momento en que esto toque fondo de barril, entonces se va a dar un estallido social y hasta posiblemente una nueva guerra, habiendo tenido la experiencia de una sangrienta guerra hace muy poco tiempo, ¿no? Marvin, su punto de vista sobre esta, Giovanni, como conozco también a su hermano, no hay problema. Giovanni, el punto de estas reuniones, ¿se vale decir que este es un escándalo viejo, que es algo ya recalentado, que está saliendo una vez más? Ni se vale decir que este es un escándalo viejo, ni se vale querer solventar el problema poniendo cara de bravo, ni se vale ocultar de que hay un nieto del señor presidente metido en un problema muy feo, que es el atropellamiento y la muerte pues, de un motociclista, y ni se vale estar tapando esos casos con otros escándalos nuevos. No, esto es bien importante y alguien tiene que poner el ojo en esto. No me refiero a la prensa, me refiero a las instituciones responsables de observar estos hechos. Mire, aquí hay una necesidad, cuando el doctor hablaba de cuando el Estado pierde el control territorial y cuando el Estado está ausente en el territorio, ese vacío lo llena el delincuente. Esto es natural. Si usted no labra su huerto, viene el vecino y se lo labra. Esto así es, este es un principio. Todo vacío de autoridad se llena. Si el Estado está ausente, entonces el crimen organizado llena ese vacío. Bueno, ¿por qué se pierde el control territorial? ¿Por qué? Porque unos señores decidieron en 1989, unos acuerdos de Bretton Woods ahí en Washington, que la receta para América Latina, para salvar la economía latinoamericana, eran estados pequeños y baratos. Hacer el Estado pequeñito, barato, disfuncional, ornamental prácticamente. Entonces le quitan todos los papeles a la institucionalidad del Estado y todo se privatiza. El agua, la salud, la educación, o por lo menos se intenta, las eléctricas, se hacen grandes negocios y como bueno, si te enfermas, la salud, bueno, ya el sistema público está debilitado, entonces ve al privado. Y si no tienes para pagar el agua, y si no tienes para la electricidad, porque es privado todo, entonces sálvese quien pueda pagar. Sálvese quien pueda pagar. El Estado fue desmantelado aquí, y casi en toda América Latina, estados que ni siquiera estaban consolidados. ¿Cómo no va a perder control territorial del Estado? Si debilitaron la policía y no invirtieron en el ejército, porque decían que había que hacer estados pequeñitos. Y para finalizar, aquí había que hacer, en la refundación democrática de posguerra, había que hacer una reforma política que tenía que ver, en resumen, tenía que ver con tres cosas importantísimas. Una adecuación de la ley electoral para eliminar portillos, para estas vivezas de ratón, que no son fraudes completos, pero que sí permiten cosas como la transhumancia y algunos pequeños desarreglos en el sistema electoral. Había que adecuar la legislación electoral. Había que, en el sistema de partidos políticos, introducir conceptos como la democracia interna reglada en los partidos, para que las cúpulas no se eternicen ahí. Había que hacer eso, pero había que democratizar la vida interna de los partidos por ley, pero también transparentar la financiación de los partidos. ¿Quiénes se opusieron a eso? Dos partidos. Entonces, ¿qué pasó? Que esa función que tenían que hacer los partidos la está haciendo la sala, pero esta es una anomia. La sala no tiene que legislar y lo está haciendo a punta de sentencias. ¿Por qué? Porque el que está llamado para esto, que son los partidos políticos, son los que se resisten. No quieren democracia interna, no quieren transparentar la financiación de los partidos. ¿Y de qué estamos hablando? Porque lo está haciendo la sala. Y la novelería de este civismo ramplón dice, son los cuatro magníficos. No es cierto, no es verdad. No es verdad. ¿Cuáles cuatro magníficos?
Aquí hay unos señores que están legislando a punta de sentencias y esto es una norma institucional, la legislación le corresponde a la Asamblea. Claro, no la hacen, la hace otro. Bueno, tengo que ir a una nueva pausa, ya regresamos con más, vamos a venir con las conclusiones de la entrevista de hoy, continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos analizando temas de coyuntura y hablamos sobre el caso del expresidente Elías Antonio Saca, que hoy va a enfrentar la audiencia inicial, y estamos hablando también sobre estos videos que han surgido en los últimos días y que tienen que ver con esta relación de partidos políticos con grupos de pandilleros, estas reuniones que se dieron previos a un proceso electoral. Janet, me gustaría conocer su opinión sobre esto y también si podríamos hablar de que esto es un remanente de la famosa tregua con las pandillas. Sí. Bueno, yo creo que esto nuevamente viene a constatar esta doble moral de los partidos políticos y de muchos funcionarios de gobierno que, digamos, frente a la opinión pública expresan mano dura contra las pandillas, pero, digamos, tras bambalinas negocian y los utilizan, ¿verdad? Desde 2004 existe evidencia empírica de la negociación que los partidos políticos, sobre todo los grandes partidos, han entablado en el marco de elecciones legislativas, municipales y presidenciales con grupos de pandillas. En los últimos años, a partir de lo que ya los colegas mencionaban, el incremento del control territorial y poblacional de las pandillas han sido utilizadas, ¿verdad? Se ha negociado con distintas estructuras en los últimos años con las tres líderes de las tres principales pandillas, votos a cambio de otras prerrogativas. En este caso, pues, no solo el FMLN ha negociado con las pandillas, hay videos, hay audios donde aparecen políticos de distintos partidos, incluso políticos que, digamos, de derecha, que han abanderado esta lucha contra las pandillas, ¿verdad? Que han hecho ofrecimientos de dinero, han negociado votos e incluso se sabe que en algunos casos han negociado la entrega de armas, lo cual es gravísimo en términos de evidenciar cómo la clase política ha contribuido al agravamiento, complejización y sobre todo la transición de las pandillas, de grupos delincuenciales organizados a posibles actores políticos, ¿verdad? Hay cada vez más visos de que se ha transitado a esto en virtud de la utilización, de la instrumentalización político-partidaria que han hecho muchos de los partidos políticos. Creo que estos hechos no están exentos de que sean investigados. Esperamos, ¿verdad?, que no solo el tema de la tregua se investigue, hay antecedentes de esto y negociaciones posteriores también en 2012, en las elecciones Janet, de 2015. Hay una deuda con esa investigación porque en uno de los casos fue un alcalde y un diputado el que aparecía reunido con miembros de pandillas. De Arena. De Arena, en ese caso. Y en este otro caso era un ministro, una persona que fue ministro de Seguridad Pública, Benito Lara, y también alguien que era diputado en ese momento. Bueno, Benito Lara ahora es asesor de materia de seguridad y hablamos de Arístides Valencia, que era diputado y ahora es ministro de Gobernación. Sí, bueno, ambos eran diputados en ese momento cuando, digamos, aparece el video aparentemente, pero pues se sabe de negociaciones continuas que han entablado prominentes políticos, ¿verdad? De izquierda, de derecha, de gente de Gana, del PCN, ¿verdad? Y esos audios andan circulando porque obviamente viene un contragolpe de las pandillas y esta es parte de ese contragolpe. Habían acuerdos, digamos, electorales, pero también habían acuerdos de beneficios que se han incumplido y de alguna manera esta escalada de violencia también obedece a ese contragolpe, a esa reacción de las pandillas frente al incumplimiento de acuerdos. Yo creo que lo que nos lleva es a deducir esa grave responsabilidad, elevada responsabilidad de la clase política en la complejización de la violencia actual, que es algo de lo que no se habla, ¿verdad? Porque se atribuye unidireccionalmente esta violencia a las pandillas, cuando hay todo un entramado de actores legales e ilegales, como lo hemos visto en esta entrevista, que ha contribuido realmente a que esta situación se desborde tal y como está. Por otra parte, yo quería también señalar la importancia de modificar en este contexto, sobre todo porque aparentemente se abre una posibilidad real de investigar por primera vez en el país en estos casos, también a partir de los condicionamientos que ha impuesto la Cámara Baja de Representantes, el Congreso, no solo a los fondos de Alianza para la Prosperidad, sino a los fondos que se van a erogar
entiendo, en los próximos ejercicios fiscales habrá que ver cómo resultan las elecciones de Estados Unidos, pero obviamente hay un gran paquete de ayuda para los próximos 5 años que se está discutiendo en el Congreso, no solo de Alianza para la Prosperidad, que tiene 16 condicionamientos, entre ellos la investigación de graves casos de corrupción, así como la investigación de funcionarios vinculados a graves hechos o violaciones de derechos humanos, ¿verdad? En este caso estamos hablando también de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Hay una preocupación bastante, digamos, fuerte entre un sector del Congreso de Estados Unidos por las ejecuciones extrajudiciales que está haciendo la policía, miembros del ejército y grupos armados ilegales amparados por otros grupos de poder político. De alguna manera esto, digamos, abre un escenario distinto, sobre todo que tiene como correlato la grave crisis fiscal. El país necesita de esos recursos y necesita dar muestras realmente que estamos avanzando institucionalmente en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos, en el fortalecimiento de la independencia judicial, que es otro de los criterios que establecen también como condicionamiento, y esperaríamos que de alguna manera este entorno geopolítico abone al impulso de estas reformas institucionales. Ahora sí existe preocupación sobre la capacidad, la eficiencia y efectividad fiscal, ¿verdad? Sobre todo porque hasta ahora la gran mayoría de casos se le caen a la Fiscalía, a excepción de los casos de los pandilleros, de los mareros, en donde todo el sistema está diseñado para sí o solo sí, ¿verdad? Procesar y castigar. En el caso de los delitos de cuello blanco, de corrupción, pues existe poca capacidad investigativa. Hay que fortalecer la unidad de investigación financiera de la Fiscalía. Y debilitar la figura del criteriado, que eso es lo único. Sin duda, eso supone mejorar la eficiencia técnica, investigativa, administrativa, ¿verdad? Fortalecer con experticia, con especialistas también de crimen organizado estas áreas, inyección de fondos, pero también pues favorecer la mayor independencia de la Fiscalía en la investigación de estos casos, que sin duda va a encontrar graves obstáculos en el proceso. Sin duda, a diferencia quizás de otros casos, los ciudadanos debemos de exigir, debemos de fiscalizar ese proceso, debemos de estar atentos a todo lo que sucede y de alguna manera, como ha sucedido en Guatemala, también exigir que finalmente pues esos casos avancen, sobre todo porque creo que a futuro sientan un precedente fundamental para allanar el camino para la erradicación de la impunidad histórica que ha favorecido a los grandes grupos económicos y a los grupos de poder político en este país. Giovanni, me gustaría que dimensionáramos este tema de las pandillas, sobre todo en el contexto de la cooperación estadounidense. Si vemos, Estados Unidos tiene un especial interés en el Triángulo Norte, ya lo dice usted, porque quieren que se baje, por ejemplo, la inmigración ilegal, que quieren que se generen nuevas condiciones de trabajo acá para que la gente no tenga que irse a territorio norteamericano. Pero vemos operaciones grandes en Guatemala, las hemos visto en Honduras, incluso los 3 países se reúnen y dicen vamos a crear una fuerza trinacional. Pero ¿qué efecto puede tener en el caso salvadoreño el ver nuevamente estas reuniones entre políticos y pandilleros? Pues es desmoralizante porque había una especie de esperanza, de ilusión cuando se creó aquella primera mesa, creo que en mayo, generó la ilusión de unidad nacional en contra del crimen, donde estaban representantes de Arena, del FMLN, de todos los partidos en la mesa de seguridad, ¿verdad? Y se dio un giro a las políticas de seguridad con las medidas de emergencia. Eso creó una ilusión, pero luego todo eso empezó a diluirse. Lo primero que se rompió fue esa unidad política de la clase política en contra del crimen. Para medir el avance de la lucha contra el crimen, eso se mide muy puntualmente en términos de control territorial. ¿Avanza o no avanza? Pueden capturar hoy, mañana, pasado, cientos de mareros y no se acaba el problema de la extorsión, de los crímenes, de los asesinatos. ¿Por qué no? Porque no se avanza en control territorial. Hay zonas que son exclusivamente de control de las pandillas, donde ni la policía puede entrar ya. Bueno, ¿cómo se avanza en control territorial? Tenemos una Fuerza Armada reducida, creo que a la mitad de lo que era antes durante el conflicto, y tenemos una policía que no crece. Ha incrementado en los últimos años. Son 13.000 efectivos, no, tampoco no es como cuando son 22.000, de acuerdo a los datos oficiales. ¿La Fuerza Armada en general? Sí. Ok. Sí.
Bueno, tenemos una policía que no alcanza cerca a de cubrir la el plantilla territorio. policial. Que no alcanza a cubrir el territorio. Tendría que crecer, quintuplicar el número, la plantilla, el pie de fuerza de la policía para cubrir el territorio nacional. ¿Pero qué tenemos? Un Estado pequeño y barato. Un Estado pequeñito que no funciona. Entonces el Estado está ausente en el territorio. Claro, yo no solo hablo de que crezca la policía. Esta es la primera fase, la represiva. Pero tiene que haber salud, educación, electricidad. El Estado tiene que estar presente integralmente en el territorio. Y no lo está. No lo está. Entonces, bueno, ahí está el vacío institucional. Para terminar, respecto a la clase política, me preocupa mucho que se hable solo de la clase política y solo de la esfera pública, de los altos cargos públicos corruptos. Pero yo insisto en el sector privado, por eso hablé de línea 1 y línea 2. Y aquí, ¿dónde se lava el dinero? Pues no se lava en CAPES, no se lava en la Asamblea, no se lava en la Corte de Cuentas, se lava en los bancos. Pero aquí hay una relación importante. ¿Quiénes son los financistas de los partidos políticos? ¿Quiénes son? ¿Por qué se niegan los partidos a decir el nombre de sus financistas? Bueno, es que en esa relación está la perversidad, ahí está la perversión. Y mientras solo se queden metiendo presos a burócratas o procesando burócratas, aquí no hemos avanzado mucho. Aquí hay un corrupto y hay un corruptor. Aquí hay una esfera pública enferma, ¿verdad? Y hay un sector privado bastante abusivo. Claro, va a generar bastantes problemas tocar a muchos poderosos. Probablemente nos vamos a marear, probablemente vamos a tener serios problemas. Pero como dijo un señor guatemalteco con el que estaba reunido, que fue a ver al jefe de la CICIG en Guatemala, y le dijo, mire, usted investigando tanto empresario, está arruinando el clima de negocio, la gente ya no invierte. Y él de la CICIG le dijo, mire, aquí hay un cáncer en este país, tiene metástasis, a este país hay que meterle quimio. Se van a morear, se les va a caer el pelo, van a sufrir mareos, les va a dar dolor de estómago y de cabeza, pero no se van a morir, no se van a morir. Van a tener malestares por la quimioterapia, porque el problema está avanzado, ya tienen en metástasis, pero no se van a morir. Y mire la cantidad, no solo de políticos de alto nivel, incluyendo presidente y vicepresidente, sino de empresarios, sector privado, que están metiendo presos en Guatemala. No son 3, no son... ¿Conclusión sobre este tema en específico? Bueno, mire, aunque, como dice Giovanni, en la corrupción del gobierno hay participación también de los corruptores del sector privado. Pero una cosa es indudable, es el gobierno actual que preside el profesor Sánchez Serén el que debe combatir esa situación. O sea, aunque los problemas que estamos padeciendo se hayan generado en gobiernos anteriores, señor presidente, usted es el presidente ahora y este es su gobierno. Y lo que no vemos, sigue engordándose el aparato del Estado con más plazas. Realmente lo que vemos nosotros es una indiferencia. ¿Y en qué se diferencian los dos partidos grandes? En que uno quiere 1.200 millones y otro da 500. O sea, resolver el problema de una deuda que hay un economista asesor del FMLN que dice de que desde hace años viene diciéndolo que es impagable, pero resulta que ahora la discusión es paguemos la deuda con más empréstito. Y uno dice 500, no, 500 no, 1.200. Seguir endeudándonos. Pero eso es una solución pagar. hasta diciembre. Pues esa es una solución a diciembre, porque claro. Algunos dicen no, es que el problema no es 1.200 millones, estamos hablando de varios miles de millones, pero estos dicen no, según cálculo estamos hablando de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones, que se van a ir haciendo mayores cada vez más, porque se está prestando dinero para pagar esas deudas y estos préstamos incrementan la deuda y generan mayores intereses. Es que ni siquiera los intereses estamos pagando, ese es el problema. Entonces vemos nosotros de que la apuesta es a convertirnos en un Estado fallido, pero no es cuestión de a quién le compete resolver el problema, eso está claro, le compete a quien gobierna hoy. Bueno, llegamos al final del espacio de la entrevista. Agradecemos primero a Giovanni Galeas, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto. A Janet Aguilar también. Un gusto también, como siempre. Y también al doctor Jorge Martínez. Muchas gracias por la invitación. Así llegamos al final del espacio de la entrevista. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ahí viene la segunda